Definitivamente God Valley no es lo que pensábamos que era. Un mismo incidente y hasta ahora dos perspectivas diferentes. La versión de Sengoku y el gobierno mundial de un Shebek malvado dispuesto a convertirse en el rey del mundo. Una versión contradictoria, difícil de creer, llena de huecos y muy seguramente manipulada por la propaganda. Y ahora, la versión de los recuerdos de Bartolomeo Kuma, una más de acuerdo a la realidad, una que nos retrata lo que podría ser la verdadera personalidad del pirata más estigmatizado por la historia, Rox D. Shebek, y lo que realmente pudo haber pasado hace 38 años en el incidente de God Valley. La masacre en God Valley está a punto de comenzar. 6 cofres con los premios finales, los 9 caballeros de Dios formados para empezar la cacería de 10,000 habitantes y 150 esclavos, dentro de los cuales se encuentran 13 muy especiales. 13 esclavos que, según el anfitrión del torneo, valen 10,000 puntos cada uno. Esto es una locura. El sadismo sin filtros, la verdadera cara putrefacta de los que gobiernan al mundo. Mientras que la gente llorando, corriendo con todas sus fuerzas, cargando a sus hijos, incapaces de poder creer lo que están viviendo, siguen escuchando la voz del parlante explicar las reglas, que las muertes de un solo golpe serían recompensadas con puntos extras por destreza, que los ganadores de este prestigioso torneo se llevarían los premios más extravagantes. De repente pasamos a ver en primer plano la cara del joven Garling Figarland, diciéndoles a los otros caballeros que se pueden sentar a ver como la peste que son. Otro psicópata le responde que ni se lo crea, que es su familia, los Man Meyer, los que van a ganar, revelándonos otro apellido más de las 19 familias de dragones celestiales. Uno con una máscara en el rostro con el número 46 interrumpe para gritarle a Garling que no piense que esta va a ser una victoria fácil. Otro diseño más, pues vemos a esta joven no decir nada, pero claro que también es parte de los caballeros de Dios. Así, los ciudadanos continúan corriendo, exclamando que por favor alguien los despierte de esta pesadilla, que cómo es posible que algo así esté permitido, que cómo el gobierno puede estar tratando la vida de cientos de miles de personas así. Pero los llantos de auxilio son opacados por los disparos prematuros de las armas de los dragones celestiales. Estos miserables han comenzado a matar civiles, a niños en brazos de sus madres antes del torneo, mientras que el anfitrión les pide que se detengan, que respeten las reglas del juego porque el torneo aún no ha comenzado, que primero tienen que darles ventaja para que todos los civiles y todos los esclavos se dispersen por la isla, 1 hora para que corran por sus vidas, 60 minutos para comenzar la masacre. Pero cambiando de frente, escuchamos una llamada en el antiguo cuartel general de la Marina, una llamada a Monkey D. Garp, quien pregunta por qué le están llamando cuando se encuentra descansando, que por qué demonios lo están pidiendo una cosa así. El antiguo almirante de flota, Kong, le responde que es confidencial, pero que en verdad lo necesitan allí, que los reportes aún no lo han confirmado, pero que si lo que se avecina es real, el gobierno está a punto de vivir una catástrofe. Garp, con una intuición impresionante, le pregunta que si todo esto se trata del viaje de los dragones celestiales fuera de Marilloa, que por qué le debería importar a él que esas escorias se encuentren en problemas, que después de todo él siempre ha dicho que las acciones tienen consecuencias, que es la propia culpa de los dragones celestiales por haberse metido con Hachinosu, por haber ido a pegarle al avispero. Y así, mientras vemos a Garp en una isla paradisiaca descansando, continúa diciéndole a Kong que qué demonios estaban pensando, que simplemente no pueden ir a robar la posesión más valiosa de la isla pirata y esperar que no pasara nada, que claro que los piratas iban a venir a reclamarla. Kong, sin aliento, sorprendido por la audacia de Garp, le pregunta que de dónde demonios escuchó todo esto que se suponía que era confidencial, pero Garp, ignorándolo, le responde que después de todo, seguro la Marina ya les había asignado protección extra a los dragones celestiales por su estupidez, que entonces ¿por qué se molestaban en llamarlo a él? Bueno, le responde el almirante Kong, es que hay algo con lo que no habíamos contado. Y ese algo era que todo parecía indicar que el pirata Goldie Roger también se había movilizado, que él también estaba en God Valley.
Roger Garp, sorprendidísimo, salta de su asiento diciéndole que hubiese comenzado por allí, que ahora mismo se ponía en camino. Así nos transportamos a Hachinosu, en donde escuchamos a un número de piratas decir que los Rocks ya se habían adelantado, que ya habían salido al mar, por lo que ya era hora de apurarse, que están seguros que lo que sea que vaya a pasar pondrá al mundo de cabeza. Y regresando finalmente a God Valley, viendo cómo la isla se encontraba rodeada por cientos de buques de la marina, justo como en el incidente de Egghead, escuchamos la voz de Ivankov, declarando que nunca había visto a un ejército tan grande rodear a una sola isla, que como podían ver, estaban atrapados en este infierno del que absolutamente nadie iba a poder salir, que lo que ocurriría en las siguientes horas en esta isla iba a ser olvidado, borrado de la historia. Dragones celestiales que habían escogido este lugar para robarse los recursos naturales de los nativos, un torneo diabólico en el que el gobierno mataría a los 10,000 habitantes de la isla, y parado sobre una roca, tratando de abrirles los ojos a los otros esclavos, tratando de despertar sus espíritus de pelea, unos ya muertos, otros gravemente heridos, todos con un blanco en la espalda para poder ser cazados. Kuma ya herido con una flecha, pero Ivankov continuaba gritando que ni una sola alma iba a sobrevivir las siguientes 3 semanas del torneo, que esto era increíble, que como un mundo como este podía llamarse un lugar justo. Enseguida uno de los esclavos temblando le dice a Ivankov que no podía ser, que a ellos les habían dicho que si sobrevivían las 3 semanas de exterminio los iban a dejar libres. Por supuesto que no. Lo interrumpía Ivankov explicándole que de todos los torneos pasados el número de sobrevivientes siempre había sido exactamente 0. Otros esclavos lo veían desesperado, preguntándole que entonces por qué el gobierno les habría mentido así, por qué les darían esperanzas. A lo que Ivankov, con una imagen de fondo de un dragón celestial diabólico atormentando a los habitantes de la isla, respondía que lo hacían porque de otra manera no sería entretenido para ellos, que qué diversión podría traerles a los nobles cazar a personas que ya habían perdido la voluntad de escapar, que no había gracia en matar a gente que ya no quería vivir, que era claro que les querían dar esperanzas para que pudieran correr con más ganas, para que el juego fuese más divertido, que si jugaban a este juego nunca iban a poder ganar, que la única opción era enfocarse en escapar de allí. Y mientras tanto, en otro lado de la isla veíamos a Garling Figarland matando al que se le pusiera enfrente, al mismo tiempo que escuchábamos la voz del anfitrión anunciar que ya había acumulado 10,000 puntos, que su estrategia era ir a por los esclavos con más puntaje. Un Dendenmushi transmitiendo en vivo y en directo para el castillo de Pangea en Marilloa. Pero de repente volvemos con el grupo de esclavos en donde vemos a un Gyojin romperle las esposas a Ivankov de una mordida, intercambiándose palabras amables tan raras para ellos como esclavos, que la mordedura había sido increíble, que nunca le habían dicho un cumplido así. Y a unos metros, Ginny se encontraba interceptando Dendenmushis, enviando señales, analizando el plan de acción, diciéndoles a los otros esclavos que después de todo, los premios de este torneo iban a ser la clave para escapar de la isla, que lo que había dentro de los tesoros de los dragones celestiales eran frutas del diablo, frutas de entre las cuales se encontraban una de las Zoans más poderosas, capaz de convertirte en un dragón gigante azul, y también otra conocida como la fruta Pou Pou, capaz de otorgar el poder de hacerte desaparecer de un zarpazo, impulsando a su propio usuario o a otros a islas lejanas. Así es como Ivankov, de 15 años, retoma su discurso para decirles a todos, incluyendo a Kuma, que si alguno de ellos lograba conseguir comer una sola de esas frutas, la posibilidad de escape de la isla y de la marina iba a ser mucho mayor, que ellos eran solo una docena de personas de entre todos los esclavos, pero que si confiaban lo podrían lograr. Uno de los esclavos le respondía que esto era imposible, que esos cofres se encontraban resguardados justo en el centro de la isla, pero Ginny lo interrumpía para decirle que no había problema, que para eso ella era una ladrona y espía profesional, que de hecho, y aquí está el detalle que lo cambió todo, hace 2 semanas ya se había encargado de filtrar toda esta información al mundo,
que allá afuera ya sabían que este torneo se iba a celebrar en God Valley y que los premios eran las frutas del diablo, que está segura que al menos alguien en el mundo había escuchado este mensaje, que era solo cuestión de esperar para ver cómo el mundo llegaba a God Valley. Pero que después de todo, un plan de escape como este, además de necesitar muchas distracciones, también precisaba de señuelos que les quitaran las miradas de encima. Así, mientras veíamos a unos esclavos agachar la cabeza, el niño Kuma de 9 años, herido por una flecha en la espalda, ensangrentado, alzaba la mano, ofreciéndose como señuelo para ayudar en este plan, diciéndoles que su tamaño y su robustez física le ayudarían a sobrevivir mejor que a otros. Ginny, sorprendida, le decía sinceramente que esperaba no tener que ver a nadie morir en esta misión, mientras que su hermano mayor Ivankov aplaudía la valentía de Kuma, que de ninguna manera iba a dejar que lo asesinasen, que todos juntos iban a escapar de God Valley. Pero cambiando de frente para ver a las afueras de la isla cómo unos buques de la marina ardían en llamas, otros marines se preguntaban confundidos que qué estaba pasando, viendo con los binoculares cómo a la distancia en la costa este de la isla aparecía la bandera de los piratas Rogues, que qué demonios estaban haciendo allí. Y mientras estas leyendas se acercaban cada vez más, los vicealmirantes ordenaban fuego, cañones salían disparados pero sin hacer ningún daño al barco legendario de Rox Dishevek, quien de pronto escuchábamos por primera vez en esta historia, su voz gritándole a los marines que se rindieran, pidiéndole a su banda de piratas que lo siguieran. ¡Ra! Gritos de piratas y un panel impresionante en el que vemos a todos formados, listos para atacar. Barba Blanca reclamándole a Rox que no se adelantara, y además que desde cuando ese cabeza hueca se había convertido en su capitán, que cuando le había dicho que iba a seguir las órdenes de un idiota como Rox. Vibras Monkey D. Luffy. Rox nos deja las mismas vibras que Luffy, un idiota entusiasta que va de lleno a la pelea sin ningún tipo de plan. Hablemos más de esto en el análisis de este capítulo. Stussy sentada en la espalda de Barba Blanca reclamándole su actitud, la antigua emperatriz de Amazon Lily gloriosa peleándose con Stussy, el león Shiki advirtiéndoles a todos que quien las encontrase primero podía quedárselas, Charlotte Linlin asegurando que iban a ser todas para ellas, Kaido reclamándole que para qué las quería si iban a hacer un desperdicio en ella que ya tenía una fruta del diablo, el capitán John llamándola su preciado tesoro, una tripulación dispareja, un grupo de piratas extremadamente fuertes con una misma meta pero increíblemente diferentes, un retrato perfecto de lo opuesto a la tripulación de los sombreros de paja. Barba Blanca enojado con Rox por perder de vista la meta principal, así como Luffy, que primero tenían que confirmar que eso estuviese allí en la isla, Shiki reclamándole que dejara de comportarse como su líder, que los iba a mandar a todos a volar, Big Mom diciéndoles en sus caras que ella era quien se iba a robar los tesoros sin que nadie pudiese hacer nada, Kaido con una cara de pocos amigos mencionando que escuchó que Roger también se estaba dirigiendo a la isla, que después de todo Roger era el único al que no tan rápido novato, todo a su tiempo le decían los demás, Stussy anunciándonos la batalla decisiva, el capitán John asintiendo mientras bebía su sake, gloriosa diciendo que hoy sería el día en que finalmente todo se iba a decidir, Oshoku sonriendo y finalmente, espera un momento, ¿quién es este? Tiene que ser Silver Axe, ¿verdad? Los 9 tripulantes confirmados de la banda de los piratas de Rox Dishevek, que mientras veíamos una explosión a lo lejos, desde la isla escuchábamos que ya habían desembarcado, dragones celestiales reclamándole a los marines que cómo se atrevían a dejarlos pasar, que para qué los habían puesto a cargo de las costas, que qué iban a hacer si algo les pasaba a ellos. Cambio y fuera, escuchábamos la voz del parlante anunciando que no solo eran los piratas Rox, que de todos los flancos se veían barcos de renombrados piratas acercarse cada vez más a la isla,
isla, que cómo demonios se habían enterado si se suponía que este torneo era increíblemente confidencial. Jugada maestra, Ginny. Ella les filtró la información a todo el mundo, a todos los piratas 2 semanas antes del evento. La ubicación, el día, los premios, claro que todos iban a ir para allá. El parlante continuaba diciendo que no estaban seguros qué querían los piratas, pero que tomara nota porque ahora también la costa oeste había sido invadida por nada menos que los piratas del mismísimo Goldie Roger. Y mientras veíamos a Roger de 39 años, aún con el sombrero de paja en la espalda, desenvainando su espada Ace, junto a su mano derecha Rayleigh, Cooper Gavin y los otros piratas, se topaba de frente con Garling Figarland y los otros caballeros de Dios, más bien caballeros del diablo. Miren a este toro esqueleto. Garling Figarland lamentando la incompetencia de la marina, ordenando que se protegieran inmediatamente a los dragones celestiales y pidiéndole a los otros caballeros que se preparasen para la guerra. Mientras tanto, dentro de la ciudad se veían a los ciudadanos ensangrentados sin entender lo que realmente estaba pasando en God Valley. Marines a lo lejos viendo la llegada de los 2 piratas más influyentes de la era, Rox y Roger, juntos en un mismo lugar, que no sabían si iban a salir bien logrados de esta. Pero como un destello de luz para sus caras sombrías, la voz del parlante anunciaba ahora la llegada a esta batalla royal del vicealmirante de la marina, Monkey D. Garp, con su ejército de secuaces, que gracias al cielo ya todos los marines se iban a salvar, mientras que Garp, con 40 años de edad, junto a su mano derecha Bogart, tenía solo un objetivo claro en la mente: localizar a Goldie Roger. Y así, entre todo el alboroto de afuera, el plan de Ginny seguía su curso. Utilizando la distracción de los piratas llegando a la isla gracias a sus filtraciones, Kuma e Ivankov por fin habían podido escabullirse hasta el centro de la isla, justo al lugar en donde tenían almacenados los premios del torneo, cofres con frutas del diablo. Así, Kuma abría uno de los cofres y alzaba una fruta en forma de garra. Ivankov tenía en sus manos la fruta del dragón. Y aunque él no sabía cuál era cuál, le pedía a Kuma que de todas maneras se las comiesen en la cuenta de 1, 2 y Charlotte Lin rompe las paredes del salón, estrangulando a Ivankov con su mano derecha y arrebatándole la fruta dragón con la mano izquierda, mientras se decía para ella misma que esto había estado cerca, concentrándose en la fruta dragón como si esta fuese la más importante de los 6 cofres. Kuma no podía creer lo que estaba viendo, y cuando Lin estaba a punto de abalanzarse hacia él para también quitarle su fruta, Ivankov le gritó para decirle que no lo pensase ni un segundo más, que se comiese la fruta, que si quería ayudar a la gente tenía que comérsela, porque en medio de este infierno, si en medio de todo esto lograban rescatar a tan solo una persona, si solo uno de ellos lograba salir con vida de esta isla, continuaba Ivankov con una sonrisa enorme en el rostro, podrían decir que esta misión había sido un éxito. Pero segundos después de haberse comido la fruta, Kuma escucha a alguien por detrás de él, y de la nada el puñetazo del santo Jay García Saturno lo manda a volar. Así que tú eres el mocoso bucanir, le decía Saturno mientras que Kuma estaba de espaldas contra el suelo, que solo tenía 2 opciones: vivir como un esclavo o morir, que nada más sería tolerado para alguien de su calaña, que eso era a lo que el destino y la historia lo habían condenado. Pero Kuma, levantándose con esfuerzo, le preguntaba a Saturno que si acaso él era alguien importante, el viejo sin palabras, que sinceramente no entendía cómo alguien podía nacer teniendo más o menos valor que otras personas, que en este mundo, si nacía siendo un esclavo, entonces ¿cuál era el propósito de vivir? ¿Cuál era el punto de nacer? Kuma arrodillado frente a la figura imponente de Saturno, mientras continuaba diciendo que si después de comerse esta fruta había heredado cualquier clase de poder, lo iba a usar para salvar a cuanta gente pudiese, justo como Nika.
¿Cómo Nika? Ese nombre, la cara de Saturno nos los explicaba todo. Esos ideales, esos pensamientos de libertad son precisamente la razón por la que tu raza necesita ser erradicada. Y mientras veíamos a la distancia la isla de God Valley, las voces de Roger y Shevek discutir sus imponentes haki del rey colisionar nublando los cielos de God Valley, el narrador concluía diciéndonos que muy pronto este fatídico incidente en God Valley sería opacado por las sombras de la historia. Fin del flashback de God Valley desde los recuerdos de Kuma. Ahora ya tenemos dos perspectivas diferentes del mismo incidente. Ahora ya solo nos falta la de Garp, Ken Hachinosu, que en sus últimos momentos nos cuente lo que realmente pasó ese día en God Valley, porque ya conocemos la de Sengoku del gobierno mundial, una poco confiable, y ahora también la de Kuma, testigo en primera persona de lo que pasó en la isla, al menos hasta donde él pudo ver, porque en un salto temporal dentro del flashback nos saltamos precisamente la parte más importante del incidente. Nos enteramos como un tiempo después, ya de vuelta en el reino Sorbet en el South Blue, Kuma, Ivankov y Ginny habían logrado escapar. Ivankov se sorprendía de que el gobierno solo hubiese reportado el heroísmo de Garp, que después de todo ni siquiera las noticias del corrupto Morgans habían hablado de nada, que al final de cuentas ni siquiera ellos que habían estado allí presentes sabían exactamente lo que pasó ese día en el incidente de God Valley. Así, en el siguiente panel vemos a Kuma hincado en una iglesia rezando por las vidas que no pudo salvar, deseando haber podido hecho mucho más. Mientras que Ivankov le decía que no dijera ridiculeces, que él solo había logrado rescatar a 500 personas en medio de todo el caos. Ginny también le decía que Kumachi había estado excelente, que todos a los que había rescatado estaban llorando de gratitud, incluso ella se había puesto sentimental, que esas manos, continuaba Ivankov, habían bendecido a la gente con el don de la libertad, que eran las manos de la liberación. Y mientras Kuma alzaba sus propias manos para verlas, repetía con nostalgia para sí mismo esas palabras, las manos de la liberación, recordando la leyenda de Nika que le contaba su padre y que su padre escuchó de su abuelo, y así sucesivamente en esta tradición oral entre los Buccaneers. Y mientras veíamos esta iglesia del reino Sorbet, Ivankov le decía a Kuma que no le impresionaba tanto que hubiese decidido vivir en un templo, que después de todo iba bien con su personalidad, pero que por ahora él quería despedirse, que estaba a punto de zarpar para embarcarse en su propia libertad. Kuma le respondió que mientras él siguiera con vida, nunca iba a olvidar su rostro. Palabras que pegan tan duro, porque esto fue precisamente lo que le preguntó Ivankov durante la guerra de Marineford, que si ya se había olvidado de su rostro. ¡Qué triste! Ginny, su hermana menor, rió diciéndole que nadie podía olvidar su gigantesca cara, que la disculpara, pero que ella se iba a quedar aquí con Kuma hasta que decidiese qué iba a hacer con su futuro. Así es como vemos a Kuma y a Ginny despedir a Ivankov en las costas del reino Sorbet, con los brazos bien abiertos y deseándole lo mejor. Ginny dándose cuenta de que ahora ella, al ser 4 años mayor que Kuma, es decir, con 13 años de edad, iba a ser la hermana mayor que se encargase de ambos. Un primer día en libertad maravilloso, experimentando la paz por primera vez después de muchísimos años. Corta esos troncos, Kumachi, con una sonrisa en el rostro. Ahora vendámoslos. Ginny sentada en la pila de troncos sobre la espalda de Kuma mientras se dirigían a la ciudad, diciéndole que no más basurero, que no más andar robando, que no más vida de esclavos, que de ahora en adelante iban a trabajar para comprar su propia comida. Y mientras caminaban felices, 2 niños los observaban, para segundos después arrojarles piedras a Kuma, burlándose de su tamaño y su corta edad, pero Ginny saltando a protegerlo de inmediato, golpeando a los niños con un pedazo de madera hasta dejarlos sangrando y con heridas en sus cabezas, reclamándoles que se metieran con alguien de su propio tamaño, mientras que los pequeños lloraban de dolor. Y la bondad sin límites de Kuma lo hacía acercarse
acercarse a ellos para extraerles el dolor convirtiéndolo en burbujas, justo como lo hizo con Luffy más de 3 décadas después en Thriller Bark. Sorprendiéndose los niños de que el dolor ya había desaparecido por completo, preguntándole a Kuma que si había utilizado un tipo de magia o algo parecido. ¡Qué tiempos de felicidad en los que Ginny cantaba la canción de Kumachi mientras que juntos trabajaban libremente! Para después de su primer día en libertad, llegar al templo por la noche, sentarse en la mesa de madera y cenar con una sonrisa en el rostro para conocerse el uno al otro, saber que el estómago de Ginny era tan grande como su corazón, para Kuma, a pesar de ser 7 veces más grande que ella, ofrecerle su plato de comida, para Ginny por primera vez tal vez en su vida comer hasta quedar satisfecha, y Kuma bromear con trabajar más duro para satisfacer su insaciable apetito, para que de pronto Ginny se levantase y caminase hacia la ventana, contemplando la noche mientras que le preguntaba a Kuma que a qué edad lo habían convertido a él en un esclavo. A los 4 años, le respondía Kuma, para que feliz por la coincidencia, Ginny le respondiese con una sonrisa que ella también tenía 4 cuando se la llevaron, para que Ginny de repente comenzase a llorar diciéndole a Kuma que su estómago estaba lleno, que de verdad estaba satisfecha. Mientras que Kuma volteaba a verla para preguntarle que si estaba bien, y Ginny volteando con el rostro completamente cubierto en lágrimas de felicidad, lágrimas de alivio, decirle a Kumachi, contagiándolo con el mismo llanto, mientras que el niño le decía que no llorase, pero que no lo podían evitar, que simplemente eran muy felices. Al mismo tiempo que una gigantesca luna llena resplandecía fuerte sobre la iglesia del reino de Sorbet, su primera probadita de libertad y esperanza. Fin del capítulo 1096. No se pierdan el análisis de este capítulo. Todo con medida. Si te gustaron los coloreados de este capítulo, vayan a apoyar a los artistas en sus redes sociales. Un gracias es lo menos que podemos hacer para con todos estos nakamas.